Muy buenas a todos, coders, bienvenidos a un nuevo video de Old Code. El día de hoy vamos a estar, discutiendo algo diferente a lo que hacemos habitualmente, que básicamente es aprender algo de programación. Y vamos a ver, en este punto, cómo es trabajar y vivir como un programador. O sea, yo siento que muchas personas están confundidas en este tema, no saben a dónde ir, no saben qué aprender y ese tipo de cosas. Y digamos que es muy importante que ustedes tengan algo claro pues para empezar a implementar y pues empezar a trabajar y vivir de esto, ¿cierto? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué hace un programador? Bueno, realmente ustedes podrían pensar un programador es el que sabe, pues, por ejemplo, codificar, hacer alguna aplicación, hacer algo. Y realmente, pues, lo que hace un programador es resolver problemas. Es aquel que da soluciones mediante su código. Entonces, pues, es importante que ustedes entiendan esto. Cuando uno estudia una carrera de ingeniería, por ejemplo, casi la mayoría de la carrera está enfocada en que tú soluciones problemas. El ingeniero, ustedes imagínense un ingeniero eléctrico, ¿ustedes qué creen que hace? Dice, no, pues el ingeniero eléctrico sabe, pues no sé, montar la electricidad de una casa, algo así, ¿cierto? Pero pues realmente la mayor parte de su capacitación está en cómo solucionar un problema. Entonces, asimismo, nosotros cuando somos programadores básicamente estamos siendo ingenieros de software de cierta manera. Entonces es importante que también entendamos que al ser un programador necesitamos resolver problemas y dar soluciones a las, digamos, a los, pues sí, a los problemas que nos impone pues, el mercado. En este caso, si tú trabajas para una empresa, la empresa tiene problemas, tú tienes que ser, digamos, la persona que sea capaz de resolver eso y darle solución a la empresa para que ésta pueda seguir creciendo y generar más valor. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Vamos a ver qué debemos aprender. Bueno, para saber qué debes aprender, primero tienes que hacer como una tipo de investigación, ¿ok? Porque debes primero ver qué es lo que pide el mercado. ¿Listo? Entonces, mira, aquí puedes ver muchas maneras de lo que pide el mercado. Eh, Hay una encuesta bastante, digamos, interesante que se llama Developer Survey. Siempre la lanza Stack Overflow todos los años. De hecho, aquí la tengo abierta pues, para que la podamos ver. Igual aquí abajo en el video les voy a dejar los links pues, para que puedan acceder a ella. Mire, aquí por ejemplo miramos que dice Web Frameworks and Technologies. Esos son como se entrevistan a todas estas personas que vemos aquí básicamente y ellas dan sus respuestas por ejemplo en qué frameworks y qué tecnologías utilizan. Vemos que por ejemplo aquí es donde todos respondieron, aquí es donde las personas que están trabajando como developers, como tal, como desarrolladores respondieron y aquí son las que están aprendiendo a desarrollar. ¿Listo? Entonces, pues por ejemplo, vemos que los profesionales responden que ellos usan React, que usan Node, que usan jQuery, que es una librería bastante vieja, usan Angular, usan Express y miremos lo que están aprendiendo. Están aprendiendo Node, React, Express, jQuery, Next.js, Django, ¿cierto? Digamos que hay una pequeña variación con respecto a lo que pide el mercado, con respecto a lo que se aprende. Por ejemplo, he visto muchas personas que están aprendiendo tecnologías que son emergentes, que eso no está mal. Por ejemplo, personas que están aprendiendo, no sé, algo como Solid.js, están aprendiendo Drupal, por ejemplo, Remix, que Remix es bastante interesante, por cierto. Quick, muchas otras tecnologías, ¿cierto? Y digamos que a día de hoy, digamos que la mayor parte del mercado está abarcado en las tecnologías top, es decir, por ejemplo, React, Node, Angular, Express, ASP.NET Core. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú aprendes una tecnología o digamos te inicializas en una tecnología, por ejemplo, como las que están acá abajo, que vemos que tienen poquito mercado, por decirlo así, va a ser más difícil para ti conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque digamos, como hay menos cantidad de mercado, significa que hay menos cantidad de oportunidades. Entonces, para 100 developers va a haber menos vacantes. Entonces, miremos por acá, por ejemplo, en React tenemos todo, mucho mercado, por ejemplo. Entonces, claro, si tú te capacitas en React y empiezas a buscar un trabajo en React, lo más posible es que sí lo encuentres y que haya muchas posibilidades, muchas oportunidades de que tú encuentres un trabajo, por ejemplo, de desarrollador de React. Asimismo, como están estos web frameworks en technologies, también están, por ejemplo, acá los cloud platforms, databases, está, por ejemplo, programming scripting en markup languages. Por ejemplo, miremos aquí, vemos que estas tres casi siempre son las primeras, JavaScript, HTML, CSS y SQL. Entonces, miremos, el mercado básicamente usa esto. ¿Cierto? Y miramos que aquí las personas están, por ejemplo, están dando más prioridad, por ejemplo, a aprender C++, que por ejemplo aprender Python, TypeScript, SQL, cosas así, ¿cierto? Entonces, tenemos que primero hacer esa investigación de lo que está, digamos, pidiendo el mercado y con base en eso, digamos, armar como nuestro roadmap para capacitarnos, ¿ok?
También es importante, listo, digamos que tú ya investigaste lo que quiere el mercado, tú dijiste, vale, estas tres tecnologías son las que está viendo el mercado, así que me voy a enfocar en capacitarme en ellas, listo, pero digamos que cuando tú ya alcances esa meta, lo que tienes que hacer también es seguir, digamos, capacitándote, aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque así vas a tener como esa diferenciación de las demás personas. Vas a conseguir mejores trabajos, mejores oportunidades. Y entonces, de esa manera, entonces tienes que estudiar tecnologías, digamos, lateralmente. ¿Qué significa esto? Como que tú empiezas, por ejemplo, estudiando React y tú ves que, por ejemplo, Svelte está creciendo bastante y tú no sabes Svelte. Entonces, ¿tú qué haces? Tú no dejas de lado React, obviamente tú sigues trabajando en React, pero poco a poco vas incorporando a tu metodología de estudio Svelte. ¿Por qué? Porque digamos que como son tecnologías emergentes, lo más probable que en el futuro es que sean esas las que se estén utilizando. Entonces por eso es importante seguir creciendo como programador. No es como que yo aprendo esto y ahí me voy a quedar para siempre. Así no funciona como tal el mundo. Entonces es importante que pues veamos esta parte de aquí. Y digamos que otra es, por ejemplo, LinkedIn. Una de las mejores maneras de saber qué es lo que quiere el mercado es buscar trabajos. Entonces, por ejemplo, me metí yo aquí a LinkedIn y busqué desarrollador. Pues en Estados Unidos, en este caso, pues puede colocar cualquier trabajo que tú quieras. Aquí me apareció, por ejemplo, en Colombia. Entonces, miramos acá qué es lo que pide, por ejemplo, las personas. Bueno, esta vacante como tal. Pide que sepas Java, que sepas Go, que sea Python, Node.js y Sharp, tecnologías similares. Miremos que estos son básicamente los primeritos que nosotros teníamos ahí. ¿Y es por qué? Porque muchas de las aplicaciones que están, digamos, hechas actualmente están basadas en estas tecnologías. Están basadas no sé si en Node, en C Sharp, en Java. Entonces, claro, como la mayoría están ahí, lo más probable es que quieran contratar o quieran adquirir desarrolladores que puedan ayudar a mantener o mejorar esa aplicación. Entonces ahí me entienden, más mercado, más oportunidades básicamente. Listo, vamos a seguir entonces con esto. Entonces sigamos. Bueno, digamos que aquí también falta un punto importante que es primero define qué quieres ser. ¿Cómo vas a hacer eso también? Eso lo haces, por ejemplo, mirando aquí en Stack Overflow, cuáles son los roles que más, digamos, que más hay, ¿cierto? Por ejemplo, miremos acá, Developer Type, ¿cierto? Aquí vemos que hay desarrolladores full stack, desarrolladores backend, desarrolladores frontend, hay muchos tipos de desarrolladores. Entonces tú tienes que escoger cuál quieres ser y con base en ello investigar qué tecnologías se usan, ese tipo de cosas. Aquí te dejo a una aplicación bastante interesante que se llama roadmap.sh. Digamos que aquí están todos los roadmaps que tú tienes que seguir básicamente como para convertirte en un desarrollador, por decirlo así. Digamos que esto es muy subjetivo porque les doy un ejemplo. Yo tengo un amigo, ¿cierto? Que él simplemente hace maquetación en HTML, CSS y JavaScript. Solo usa estas tres tecnologías. No usa React, no usa nada más. Solo estas tres. ¿Qué pasa? Que esa persona, pues digamos, ya trabaja de eso, vive de eso directamente, porque él hace maquetaciones, hay gente que llega y le pide un diseño y él todos los días tú lo ves trabajando en algo, en algún diseño. Entonces, mira, este map básicamente te dice que para ser desarrollador frontend tienes que hacer todo esto, pero realmente dependiendo de lo que tú quieras puedes simplemente bastar con esas tres. Él es muy bueno en esas tres maquetando, entonces claramente pues las personas buscan a alguien que sea muy bueno, ¿cierto? Y pues claro, él es bueno en estas tres y lo busca mucho. Entonces pues por eso él puede vivir de esto. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Si tú ya quieres expandirte más, quieres por ejemplo ser por ejemplo desarrollador de React, ser de aplicaciones un poquito más grandes, entonces tú tienes que aprender otras cosas. Tienes que aprender por ejemplo arquitectura SSS, los preprocesadores, como un tipo de arquitectura. La arquitectura es por ejemplo el BEM, aprender a manejar los paquetes o qué paquetes utilizan. Muchas cosas más, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ya vienen los frameworks de CSS como tal. Y por acá arriba me imagino que estarán los frameworks. Aquí están los frameworks como tal de frontend, los más utilizados. Por ejemplo, React, Angular, Vue, Svelte, Solid, ¿cierto? Entonces aquí tenga como un roadmap para que lo entiendas un poco mejor. Básicamente los moraditos son los que te dicen como que esto es prioridad que tú aprendas. Y los verdes son como una alternativa a esa opción, ¿ok? Sin embargo, les voy a contar pues mi historia, ¿no? Yo soy desarrollador backend, pues primero pues ya soy full stack porque ya llevo mucho tiempo en esto, pero pues al principio era backend. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo al principio no sabía casi nada de esto que está aquí, por ejemplo, que es un DNS, o sea, eso es muy, ahora mismo lo sé, que es uno a la larga pues va aprendiendo muchas cosas, pero cuando conseguí mi primer trabajo yo no sabía nada de esto, ¿listo? Pues contando mi primer trabajo como trabajando para una empresa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo en ese tiempo sabía C Sharp,
¿cierto? Sabía Postgres y un poquito de MySQL. De aquí de NoSQL no sabía nada, no sabía Mongo, no sabía nada, ¿cierto? Aquí en cuestión de lo que son API, yo sabía REST, sabía un poquito de GraphQL, de las demás no sabía nada. Bueno, JSON-APIs y estos son muy parecidos. Y autenticación sabía lo más básico, como autenticarme con las sesiones o con JWT. Básicamente eso, pero de aquí para acá, esto ya es una locura. Por ejemplo, integration testing, unit testing, esto es muy importante que lo aprendan porque ya lo están viendo mucho más en el mercado. Entonces también es importante que vean el mercado y vean aquí cuáles son las prioridades. Listo, por ejemplo, caching. Esto también lo aprendí a la larga, o sea, al principio no lo sabía, pero conseguí mi primer trabajo con lo que yo les dije. Yo aquí de ahí para abajo no sabía nada más. Entonces, digamos que no es necesario, o sea, para conseguir un trabajo no es necesario que tú sepas todo. Es necesario que tú te enfoques en aprender, por ejemplo, las bases, lo básico, mejores mucho en lo básico y lo lleves como un siguiente nivel, un nivel intermedio, y de ahí ya salgas a buscar el trabajo. Obviamente, te doy una recomendación: si tú vas a trabajar para una empresa, no hagas como una hoja de vida para todas bueno, tú digamos que estás buscando trabajo como desarrollador backend, ¿cierto? Entonces tú vas a aplicar, por ejemplo, a 10 vacantes. Entonces no hagas una hoja de vida para esas 10 vacantes, haz una hoja de vida por cada una de esas que vas a aplicar, por cada vacante básicamente, y de esa manera tú vas a hacer como una hoja de vida más personalizada, un currículum más personalizado a lo que ofrece esa vacante. ¿Qué pasa? Que eso es más llamativo. Y lo que tú tienes que hacer siempre que llegues a una entrevista, porque siempre que vas a trabajar como desarrollador para una empresa, siempre son como una serie de pasos que debes cumplir. Por ejemplo, es como la primera entrevista, que la entrevista con, por ejemplo, con la de recursos humanos, la persona de recursos humanos, eh, y después siguen, por ejemplo, las pruebas técnicas, ¿cierto? Y bueno, ya al final como que se decía. Entonces, bueno, obviamente tú tienes que pasar la prueba técnica, ¿cierto? Pero lo único que te va a diferenciar de las miles de personas que hicieron esa prueba técnica es que tú a la persona que te va a contratar le des como el sentido de por qué debería contratarte a ti. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me preguntaban a mí en esa empresa, ¿cierto? Me decían, porque siempre te hacen como preguntas así como qué aspiras en 5 años, cosas así. Entonces tú tienes que antes de todo practicar y obviamente ser sincero. Por ejemplo, yo le dije, yo quiero ser un desarrollador increíble, quiero saber esas cosas, quiero potenciar mi conocimiento aquí, quiero ayudarlos a crecer, me gusta mucho su plataforma, bueno, o su proyecto. Tienes que investigar a la empresa a la que estás aplicando, ¿cierto? Y decirles como, a mí me gusta esto, me gustaría vivir de esto, me gustaría trabajar con ustedes. Espero que pues cuando ya se decida me den esta oportunidad, yo estoy seguro que no lo van a desaprovechar. No es como si le estuvieras rogando, eso es totalmente diferente. Básicamente le estás diciendo que tú básicamente estás esforzándote y digamos que tú eres una persona que es bastante apta para ese puesto y que vas a esforzarte en conseguir los resultados que ellos esperan. Eso es como una diferenciación increíble porque imagina, llegan 1000 candidatos a una empresa, todos hacen la misma prueba técnica, todos responden bien, todos pasan, por ejemplo. ¿Qué los diferencia a todos ellos de ti? ¿Sabes? Que tú te metes más en el cuento, tú estás más en el cuento con la empresa, entonces la empresa va a buscar eso como un factor diferenciador y por eso es que digamos que de esa manera tú vas a tener mejores oportunidades y aprovechar mejores, digamos, pues sí, esas oportunidades que te van a dar las empresas. ¿Listo? Eso es con lo que quiero que te quedes. No es necesario que te aprendas todo esto, sino que es necesario que aprendas las bases y busques la manera de diferenciarte. Te recuerdo que aquí abajo voy a dejar todos estos links que te he mostrado. Obviamente el de LinkedIn no, pues porque esto es una simple vacante, pero estos dos sí me parece interesante que los tengas. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, esto es por esta parte. Ahora, aquí hay algo bastante importante y es que tú te tienes que establecer metas. No es como que yo quiero ser desarrollador backend y te aprendes todo lo que tiene que ser backend. Recuerda lo que te dije. Tienes que buscar prioridades, ¿listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a establecer los pasos que necesitas cumplir. Vas a obtener un objetivo general, ¿cierto? El objetivo general, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, el mío era, yo quiero ser desarrollador de backend, ¿cierto? Entonces, claro, esto tienes que hacerlo después de investigar. Yo dije, listo, para ser desarrollador de backend, yo veo que las empresas me están pidiendo, por ejemplo, Java. Entonces, claro, yo voy a poner en mi lista aprender Java.
Entonces, después de ese otro objetivo va a ser aprender Java y ese lo vas a desglosar, va a decir, vale, yo tengo que aprender lo básico que son las estructuras de datos, cuáles son los tipos de datos, qué son las clases, qué es programación orientada a objetos, ese tipo de cosas. Después de que tengas eso, ya te metes más en el cuento de lo que están pidiendo específicamente para esas vacantes o lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, en este caso de Java es Spring Boot. Actualmente se pide mucho Spring Boot cuando quieres trabajar con Java porque es como el framework de backend que vas a utilizar con Java como tal. ¿Listo? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Para conseguir un trabajo no hay que ser un experto, como ya les mencionaba. Para todos nosotros hay un trabajo, ¿cierto? Hay muchas oportunidades si ustedes las saben buscar. Como les digo, si ustedes van por las tecnologías que más hay, a las que más aplicaciones hay, lo más probable es que consigan un trabajo en esa tecnología, porque hay muchas más oportunidades. Entonces es importante que entiendan eso. Y digamos que qué modelos hay para trabajar como desarrollador. Bueno, la primera es la que ya les conté, trabajar para una empresa que necesite desarrolladores. Entonces, pues ya les conté como una manera de diferenciarse ahí. La otra es ser freelancer. Para los que no saben, como freelancer es como trabajar como de forma independiente, haciendo como trabajitos. Entonces, por ejemplo, hay varias plataformas como Workana, Freelance, Upwork, muchas, digamos, plataformas que te dicen, por ejemplo, necesito que alguien me ayude, por ejemplo, a desarrollar esta aplicación porque no he podido, tengo problemas y te ofrezco, por ejemplo, $500 pues, para el que me la haga. Entonces hay muchas personas que ahí aplican a ese proyecto y pues ya uno trabaja como por proyectos, sí, como por proyectos básicamente. Eso es ser freelance, eso es bastante complicado. Yo también empecé de freelance y pues digamos que al principio ese fue el primer trabajo que yo tuve como desarrollador prácticamente porque fue en PHP, yo me acuerdo, y básicamente yo le dije a la persona que yo no sabía mucho, ¿cierto? Pero que yo leí como el enunciado del proyecto que ellos estaban haciendo y les dije, ve, pero mira que tú puedes hacer esto de esta manera, de esta otra manera, yo creo que si lo haces de esta manera tal y tal y tal, y lo fui llevando, lo fui diciendo como, mira, yo ya estudié tu problema, yo sé de lo que estoy hablando, quizás no soy el mejor en este momento de mi vida, pero puedo ayudarte a solucionar tu problema. Y le dije, pues si quieres me puedes dar la oportunidad y yo no te voy a cobrar nada por este mes, pero a cambio pues te pido que por favor me des buena reseña, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eres un freelance, tú básicamente, las personas que tienen reseñas son las que consiguen trabajo. Eso es casi claro ahí. Y bueno, eso es por parte de freelance. Ahora el tercero es cómo desarrollar tus aplicaciones y las mantienes. Esto es un poquito ya más complicado porque es que tú desarrollas una aplicación y la empieces a vender. Es como si tú hicieras una aplicación, por ejemplo, para inventario y se la vendes a alguna empresa local que esté en tu ciudad. Bueno, pues ten en cuenta que si tú haces esto, tienes que mantener muchas cosas. Tienes que mantener, por ejemplo, el backend, el frontend, las bases de datos. Entonces, que aquí tienes que tener digamos, un conocimiento un poco mayor. Aunque puede ser un cliente pequeño y digamos que para eso no necesitas tener una aplicación súper optimizada, súper bien hecha. Pero digamos que es lo ideal, obviamente, ¿cierto? Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo un cliente, es un ejemplo, ¿vale? Tengo un cliente que yo le tengo una aplicación, ¿cierto? Y esta aplicación yo se la ofrecí de qué manera. Le dije, mira, yo veía que esta persona hacía su inventario, por ejemplo, en Excel. Yo le dije, bueno, yo tengo una aplicación que quizás te puede servir. Si quieres, la pruebas este mes y me dices qué tal. Entonces, claro, esa persona la va a probar y va a decir, wow, está interesante. Ve, pero yo puedo tener estas funcionalidades y tú le tienes que decir, sí, claro, esas funcionalidades las podemos implementar, las podemos hacer así. De hecho, esta semanita ya te las tengo para que tú las pruebes si quieres, ¿cierto? Listo, entonces ya pasó el mes y tú qué le vas a decir. Pues si te gustó la aplicación de, digamos, de inventario y no sé, quieres seguir utilizándola, tú le dices, listo, si tú la quieres utilizar, pues hagamos un negocio, $100 por mes para yo mantenerte la aplicación funcionando, para mantener básicamente todo funcionando. ¿Qué pasa? Que tú ya le diste una prueba gratis a esa persona. Entonces esa persona ya sabe cómo utilizar tu aplicación, sabe que le gustó y si no te gustó, y si no le gustó, tú lo que tienes que hacer es pedirle retroalimentación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú como que mejores con base a la información que te dio y cuando si la puedes volver a ofrecer o brindársela a otra persona. Y entonces así digamos que vas adquiriendo la clientela. Imagina que tú les cobres $100 por esa aplicación a tres personas diferentes, a tres negocios, tendrías $300 y así, y así, y así. Básicamente esa es una de ellas. Y por ejemplo la cuarta que es ofrecer servicios.
Te recuerdo a mi amigo, el que les conté hace un momento, que él básicamente solo sabe HTML, CSS y un poquito de JavaScript, como que para hacer páginas, pero a él le quedan muy bonitas. Entonces, ¿él qué hizo? Él montó una página de Instagram y pues ahí va subiendo todos sus diseños, como, y tiene un Linktree, para los que no saben qué es un Linktree quizás, un Linktree básicamente es esto. Busquemos aquí Linktree, nos vamos a imágenes. Un Linktree es como un perfil así, esto es gratis. Entonces tú lo que haces es como él colocó uno que dice mis diseños y otro que dice ¿quieres que te haga un diseño o quieres contactarte conmigo? Y entonces listo, ¿qué pasa ahí? Que las personas se meten, se ingresan a este pequeño como perfil y lo buscan. Lo buscan porque digamos que ya generó una autoridad ante las personas, que él sabe bastante, que él le quedan bonitas las páginas. Y entonces él todos los días recibe como ofertas de que quiere hacer, por ejemplo, que le hagan esta landing page, que para ofrecer un producto, que para esto, pero únicamente HTML, CSS y JavaScript. Pero es que en serio le quedan muy increíbles esas páginas a ese muchacho. Y bueno, digamos que esa es por esa parte, tú puedes ofrecer múltiples servicios. Listo, Concordia, este es como ya para finalizar todo esto, pero eso es como lo que tienes que hacer. Primero investiga qué quiere el mercado, ¿listo? Eso ya vimos cómo hacerlo. Luego define las metas y los objetivos y te ayudas del roadmap. Así te das cuenta como que no tienes que hacer todo, sino que tú quieres ser backend, entonces tienes que cumplir esto y aprender esto. Luego, obviamente, ya definiste tus metas, entonces lo que tienes que hacer es capacitarte en ellas. ¿Listo? Cuando te capacites, escoges qué modelo o qué modelos quieres seguir. Acuérdate que los modelos son estos que tenemos aquí. Hay muchos más, obviamente, pero digamos que estos son los que, en los que yo pues, he trabajado y que me han servido a mí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué modelo o qué modelos quieres seguir? Y pues obviamente puedes empezar con uno o todo, ¿cierto? Pero lo ideal es que empieces con uno y poco a poco pues te vaya incorporando a los demás, como para tener varias fuentes de, pues, puede ser de ingresos y pues vivir, digamos, de ser programador. Luego, ya que eliges esto, empieza a implementar y ponerte en marcha. Esto ya es como hacer tus proyectos, buscar empleo, hacer las pruebas técnicas, todo ese tipo de actividades que son necesarias pues, para que tengas resultados. Y cuando ya tengas esa estabilidad, te tienes que hacer esta pregunta. ¿Quieres crecer y quieres aprender tecnologías emergentes? Entonces en ese caso vuelves al paso uno y repites todo el ciclo. Y bueno, básicamente esto es lo que les quería decir por si alguno pues tiene alguna duda, está como confundido en todo este proceso. Es importante que pues sigan este paso a paso, que se capaciten, que sigan este paso a paso. Es muy importante porque no te puedes saltar nada, no puedes ir a aprender algo si no has estudiado el mercado, porque pues imagina que tú estudies, le metas, pongas todo el esmero en aprender algo y que nunca encuentres trabajo en eso. Es muy complicado porque es como que el esfuerzo no es remunerado. Pues básicamente eso es lo que te quiero enseñar el día de hoy. Es un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados, pero espero que te haya servido y que te guste. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.